Saludos cordiales. En este segundo video vamos a recapitular sobre la tipología de artículos científicos de acuerdo a la revista La Junta y a profundizar en su estructura. Podemos ver entonces que un artículo de revisión sintetiza resultados y conclusiones de varias publicaciones sobre un tema. En cambio, el artículo de investigación presenta resultados de investigaciones. Y el artículo de reflexión presenta perspectivas, sea analítica, interpretativa o crítica, del autor sobre un tema. Desde este punto de vista, entonces, el artículo de revisión se puede decir que su extensión es larga, el artículo de investigación se pudiera considerar breve y el artículo de reflexión va a variar. En cuanto a las características del discurso, el artículo de revisión presenta un texto descriptivo y expositivo, no es original, y actualiza e informa sobre el estado de un tema. Es un estudio bibliográfico o documental. Por su parte, el artículo de investigación presenta un texto explicativo, los resultados son originales y es producto de un estudio de campo. El artículo de reflexión, por su parte, presenta un texto argumentativo donde coexisten elementos subjetivos y conversacionales con los científicos y rigurosos. La estructura, dijimos que de acuerdo a la revista La Junta, para los tres es similar. En cuanto a la estructura de los artículos científicos considerados por la revista La Junta, se presenta como aspectos fundamentales el resumen, la introducción, marco teórico, metodología, resultados, conclusiones y bibliografía. En cuanto a la introducción, debe dar cuenta del problema y los antecedentes de este, así como los objetivos, por lo que plantea el hilo conductor del artículo. El marco teórico comprende la revisión de la literatura que fundamenta el tema, por lo que debe incorporar los resultados de otras investigaciones u obras que validan y respaldan la problemática, teorías o referentes en cuanto al tema. La metodología, por su parte, se debe presentar y justificar por qué fue seleccionada, así como los métodos y procedimientos que se utilizaron para llegar a los resultados. En cuanto a los resultados, se presentan los principales que se han obtenido como producto de la aplicación de la metodología seleccionada, y esto debe hacerse de manera comprensible y explícita para evaluar la validez de la investigación. Las conclusiones deben conectarse con los objetivos del estudio establecido. Por supuesto, deben ser claras y concretas. Se resaltan las recomendaciones y limitaciones del artículo y se plantean futuras líneas de investigación de ser el caso. La bibliografía o fuente de información, también llamada referencia, incluye todos los documentos que se citaron en el texto y deben ir en una sección al final del artículo. Todas las referencias se presentan de acuerdo con el estilo APA séptima edición y deben estar incluidas todas las que aparecen citadas en el texto. También se pueden incluir cuadros y figuras en la sección o párrafo que correspondan. Para profundizar un poco más en la introducción, entonces señalamos que se escribe en tiempo presente, que describe el tema o problema de acuerdo con la revisión de la documentación. Por eso se habla de los antecedentes que se ha hecho para resolver el problema, se plantea el objetivo del artículo y la estructura. Presenta un ejemplo de una introducción tomada de un artículo de la revista La Junta. El marco teórico, también llamado revisión de la literatura, porque es precisamente eso, el resultado de la revisión profunda de autores, documentos clásicos y contemporáneos que respaldan la problemática sobre la que se está escribiendo. Incorpora los antecedentes que respaldan el problema, así como teorías que validan las propuestas que se puedan hacer. En este caso también se incorporan 4 ejemplos tomados de la revista de la Junta con respecto al marco teórico. En cuanto a la metodología, profundizando un poco más, esta lámina presenta los elementos y la descripción de cada uno de ellos. Ejemplo, el diseño responde al qué de la investigación y describe el diseño utilizado, el tipo de estudio, que puede ser de caso, campo, documental
hermenéutico, las categorías o conceptos que guiaron la investigación y que fueron utilizados en el análisis y discusión de los resultados. El marco muestral que responde al cuándo, que describe la muestra, su representatividad y cómo se hizo el muestreo, así como el criterio de selección. El escenario, que responde al dónde, que indica el lugar, el espacio o el tiempo donde se realizó la investigación. Las técnicas e instrumentos corresponden al con qué y explican las técnicas e instrumentos utilizadas para recoger la información, que como pueden ver en la lámina pueden ser de la documentación, matrices, en cuanto a la técnica de encuesta del instrumento cuestionario, en cuanto a la entrevista como técnica, el guión de preguntas como instrumento, y la observación y las guías de observación. Con respecto al análisis estadístico, responde al cómo, qué se hizo con la información, describe los métodos utilizados, sean descriptivo o inferencial, si se utilizó un programa o software de análisis y procesamiento de datos. Y por último, la sistematización, que tiene que ver con el procedimiento, cómo se realizó la sistematización de toda la información recogida en la investigación. Se incorporaron también ejemplos acerca de la metodología y vale señalar que en cuanto a la metodología de los artículos de revisión, se debe especificar qué tipo de investigación documental se realizó y cuáles fueron los criterios para la búsqueda, selección y análisis de los documentos y materiales revisados. En cuanto a los resultados, lo primero es señalar qué información se va a presentar y seguidamente exponerla. Es una sección corta mostrando los datos tal como son, expuestos con claridad. Puede hacerse uso de diagramas, figuras, tablas, cuadros, gráficos. Conviene tener cuidado de evitar redundancia entre el texto y la figura. Se debe destacar los aspectos importantes que se han identificado. Se contrastan los hallazgos del estudio con los datos bibliográficos existentes en la literatura, haciendo énfasis en los conocimientos nuevos. Señalaba, los resultados se presentan en pasado, deben ser representativos, haciendo discriminaciones estadísticas breves, claros y sin palabrerías, y no repetir lo evidente en los cuadros y gráficos. Generalmente uno repite al escribir lo que ya está visible en el gráfico, entonces esto hay que tratar de evitarlo. A continuación presentamos unos ejemplos también tomados de la revista La Junta. Las conclusiones deben relacionarse directamente con el objetivo del artículo. Presenta los principios, relaciones y generalizaciones de los resultados de la investigación. Expone las consecuencias teóricas del trabajo y sus posibles aplicaciones prácticas. Puede incluir recomendaciones. La bibliografía es un concentrado de referencia de las fuentes de información citadas, escritas, como ya se señaló, bajo el estilo de formato APA, Asociación de Psicólogos Americanos, e incluye nombre, año de la publicación, si es un artículo, título del artículo, título de la revista, volumen, número, páginas que comprende el artículo. Y aquí en este aspecto vale señalar que aunque no es una norma fija, está planteado para la revista La Junta que los artículos de revisión tienen 30 referencias, los de investigación 20 y los de reflexión pueden tener 15. Como les dije ya antes, esto no es un rígido, esto puede variar. Relacionado con esto de la bibliografía es importante el uso de las citas, porque de alguna manera reflejan el dominio del tema, dan crédito a las ideas ajenas que se utilizan, unen el trabajo actual con lo que se ha hecho anteriormente, sirven para evitar el plagio e identifican la publicación de la que fue tomada la idea. La revista La Junta, al igual que todas las revistas, tienen unos aspectos formales que hay que cumplir. Entonces tiene que ver con que el documento se manda en un formato Word, con un tipo de letra Arial 11, en un interlineado 1,5 centímetros, los márgenes 2,5 centímetros en todos los lados. Se pueden usar, como dijimos, cuadros o figuras, siempre y cuando se ubiquen donde correspondan.
La estructura ya la hemos señalado varias veces y la extensión puede variar entre 10 y 15 páginas para los tres tipos de artículos científicos que ellos clasifican, como es de investigación científica y tecnológica, de revisión o de reflexión. La lámina quiero mostrar que existen diversos tipos de formatos de publicación que pueden ser utilizados según el tipo de contenido que se desea compartir y la audiencia a la que se quiere llegar. Los más comunes son, por supuesto, las revistas, los libros, los podcasts, los videos, los blogs, la infografía, el libro electrónico, white paper y newsletter. En esta unidad 2 introdujimos la tipología textual y la redacción propiamente dicha. Escribir un artículo no siempre es una tarea sencilla y a veces no se tiene idea por dónde iniciar. En tal sentido, una manera de comenzar es conocer las tipologías textuales, porque ofrecen la posibilidad de elaborar un texto a partir de un esquema preestablecido convencionalmente. De ahí que la lámina muestra los 4 tipos de textos que mejor se corresponden con el texto académico o el artículo científico. Casani 2005 señala que muchos tipos de textos tienen una estructura estandarizada y estas convenciones facilitan el trabajo de escribir porque orientan en el momento de elaborar el contenido. El texto descriptivo se refiere a fenómenos fácticos en el espacio, utilizando las frases y sus variantes para expresar los fenómenos en la secuencia. Su principal característica es que su esquema no presenta una estructura lineal, sino jerárquica, cuyo núcleo clasificador puede ser cualquier verbo de estado, como ser o parecer, normalmente en tiempo presente. El verbo tener aparece en las enumeraciones y la proforma ser es la habitual en la descripción de acciones. La exposición se utiliza para representar el contenido de un tema con la intención de desarrollar una serie de ideas y transmitirlas de forma clara. En el discurso expositivo, las relaciones de coherencia son funcional, es decir, de especificar, generalizar, establecer un contraste o ejemplificar. Los conectores, por lo tanto, son casi indispensables para la captación del vínculo entre los elementos de la secuencia. Lo importante es el tema que se expone y no los sentimientos del que escribe. Por eso el lenguaje debe ser objetivo, claro y preciso, para exponer con rigor el tema y evitar ambigüedades. La finalidad del texto explicativo es hacer entender un concepto a una situación. Se explica cuando se cree que algo no está suficientemente claro o no ha sido comprendido. Al acometer un acto explicativo se pone todo el empeño en aclarar aquellas ideas o conceptos que ofrecen alguna dificultad. La explicación está estrechamente unida a la actividad pedagógica. En el ámbito académico, en el que normalmente se sitúan los textos explicativos, hay cierta confusión terminológica y conceptual entre la explicación y la exposición. Adam 1997 establece la diferencia entre ambas actividades. Mientras que en la exposición el objetivo es informar ordenadamente sobre una materia, en la explicación el objetivo es hacer comprender a alguien cómo es, cómo funciona o por qué se produce un hecho o actividad. A lo largo de una explicación puede incluirse la exposición de algún aspecto mediante una descripción técnica, pero la finalidad general del discurso explicativo es hacer comprender y la que da a un texto su carácter precisamente de explicación. El texto argumentativo implica aportar razones para defender una opinión, un punto de vista, cuando se debe apoyar o refutar un hecho o asunto. El escritor de un texto persuasivo deberá reunir argumentos, pruebas, razones, con los que dar credibilidad a su discurso y presentarlos coherentemente, de manera que conformen un conjunto lingüístico y semántico capaz de modificar las convicciones de quien lee. La argumentación es en consecuencia una tarea compleja que exige dominar mecanismos lógicos y psicológicos, pero también aspectos estrictamente comunicativos y del contexto,
pues es ahí donde la argumentación encuentra su verdadero sentido discursivo. En cuanto al proceso de escribir como tal, es un oficio complejo y exigente en el cual es necesario utilizar tanto la llama del corazón como la luz del ingenio, y que por supuesto requiere de técnica, sensibilidad y creatividad. Esta lámina presenta el proceso de redacción de cualquier texto académico o no, ¿verdad? Que implica una prerredacción o composición, es decir, explorar el tema, trazar el mapa de escritura, comprende una serie de operaciones que se deben realizar antes de iniciar la escritura, como son la selección y límites del tema, la intención comunicativa, es decir, el objetivo del texto, definir el público lector, el género textual, la búsqueda de información y esbozar el mapa conceptual, que sería como un esquema de lo que se pretende escribir. Una segunda etapa es la redacción propiamente dicha o la producción, que se refiere a la redacción del primer borrador o versión del texto, su evaluación y la escritura de un segundo y tercer borrador. Por la tercera etapa se corresponde a la revisión o corrección contextual, y que es un proceso que se debe producir en 3 niveles: ortotipográfico y ortográfico, de sintaxis y estilo, es decir, la adecuación al género, y de los aspectos textuales. De acuerdo con lo señalado anteriormente, entonces la redacción es un proceso largo y lento. Redactar correctamente es todo un arte que implica dedicación, retocar, mejorar, revisar varias veces y en momentos distintos. Un borrador inicial puede haber hasta 5 a 20 borradores. Pareciera que es ilógico esto y sin embargo lo señala un autor, ¿verdad? Hasta llegar a la versión final, que siempre va a ser mejorable. Las características de la redacción entonces requiere, de acuerdo a Silva 2009, argumentos claros, precisos y breves. Este mismo autor señala que el lenguaje debe ser sobrio y formal. Y Caraballo 2015 señala que es importante el uso de un discurso intertextual, es decir, que se recurren a otros textos para fundamentar sus argumentos o refutar las conclusiones de aquellos, y ahí la importancia de la cita que ya habíamos señalado anteriormente. Esta lámina intenta representar entonces algunos principios de la escritura, como son las palabras correctas, las oraciones con sentido, los párrafos unitarios, un lenguaje claro y un estilo fluido. Finalmente, y lo señalamos desde el inicio, todas las revistas, y a esto no escapa la revista La Junta, requiere que todo escritor debe tener su ORCID, que no es más que un registro de investigadores, en el cual podemos ser ubicados, porque no es solamente registrarse, sino mantenerlo actualizado.